Álvaro Obregón, quien pasara a la historia como un mártir de la Revolución y presidente de México, no está exento de los males que otros caudillos contemporáneos a él. Sin embargo, las acciones de Obregón tendrían una repercusión más longeva que la de cualquiera de su periodo. Nacido en Sonora en 1880, perteneciente a una familia adinerada, pero en decadencia debido a la muerte de su padre, obligado a trabajar en el campo sin una mejora aparente. Con el tiempo logró comprarse una finca donde empezaría una temporada de bonanza económica para él. Cuando inició la revolución, Obregón actuaba con indiferencia al movimiento, ya que él, al ya ser alguien acaudalado, sentía más afinidad con Porfirio Díaz que con Madero. Sin embargo, esta afinidad cambió cuando fue derrocado y su hermano fue nombrado alcalde interino de Huatabampo, Sonora, por lo que decidió postularse también para el cargo, el cual ganó gracias al apoyo de los indios yaquis que votaron por él. Esto marca una diferencia de Obregón con otros caudillos de su época, debido a su trato no opresivo hacia la comunidad indígena, aun siendo él ya un hacendado. Una vez traicionado y asesinado Madero, Obregón se unió a las filas de Venustiano Carranza para derrocar a Victoriana Huerta, siendo nombrado líder militar de Hermosillo. Ganándose la confianza y favor de Carranza, Obregón fue nombrado comandante del Ejército del Noroeste, uno de los tres pilares que conformaban el ejército constitucionalista. En su avance hacia el sur, Obregón compartió con Carranza un recelo hacia Pancho Villa debido a las victorias y fama que éste estaba acumulando. Una vez en Ciudad de México, Obregón empezó a cobrar impuestos de guerra a todos los propietarios de negocios y al clero, aunque más que impuesto de guerra era más parecido a una cuota de derecho de piso como pasa actualmente, ya que la mayoría del dinero iba a parar a sus bolsillos. Cuando la revolución pasó a ser una guerra de facciones entre los caudillos, Obregón se mantuvo al lado de Carranza enfrentando a Pancho Villa y derrotándolo con sus tácticas modernas de artillería y ametralladoras, haciendo obsoleta la táctica de caballería por la que Pancho Villa había sido una fuerza a reconocer en los inicios de la contienda revolucionaria. Esto por su lado enalteció el prestigio y el ego de Obregón, por lo que decidió perseguir a la División del Norte para acabar con ellos. Definitivamente, sin embargo, fue emboscado y en la lucha perdió su brazo derecho, y por el shock de haber perdido una extremidad, intentó suicidarse en más de una ocasión, todas ellas evitadas por sus subordinados. La pérdida de su brazo, si bien lo hizo ver como una figura de lucha y resiliencia, realmente lo cambió mentalmente, ya que nunca se sintió completo de nuevo, yendo al retiro en su hacienda, donde esta vez lograría hacerla crecer de manera exponencial, contando con más de 1,500 trabajadores, todo un hito para la época. No obstante, la vida civil lo aburría y a pesar de ser un gran empresario, él lo que quería era el poder de la silla presidencial. Confiado en que Carranza al término de su mandato lo nombrara a él como su sucesor, se sintió traicionado cuando nombró a Ignacio Bonillas como el sucesor. Despechado y con ansias de poder, Obregón se postuló como candidato opositor, haciendo pactos y acuerdos con tal de llegar al poder, y es ahí donde se lanzaría el plan de Agua Prieta, donde se desconocía el gobierno de Carranza. Carranza, al quedar solo, intentó huir hacia Veracruz en tren con las arcas nacionales para comprar apoyo. Sin embargo, Obregón, siendo tan astuto como siempre, hizo que lo emboscaran y asesinaran en el camino, acabando con quien un día fue su mentor. Una vez en la presidencia, Obregón compraba a sus opositores y disidentes con la suma de 50,000 pesos, una oferta que nadie quien la tuvo rechazó, manteniendo así relativa paz política, encargándose solamente de acabar con los últimos focos de rebelión revolucionaria. Lo más notable que hizo Obregón durante su tiempo en el poder fue la creación de la Secretaría de Educación Pública, donde la cultura y el aprendizaje estancados durante la revolución tuvieron un renacimiento, nombrando como su dirigente al excéntrico José Vasconcelos. Desgraciadamente, lo más infame y dañino que hizo Obregón al país fue firmar los acuerdos de Bucareli con Estados Unidos, donde a grandes rasgos se limitaba la innovación y creación tecnológica del país, así como limitaba su participación global de manera totalmente independiente, convirtiendo así a México, si bien no en un vasallo en toda regla del país del norte, sí ocuparía su opinión para cualquier decisión importante. Esto debido a que tuvo que hacer tratos con la masonería para poder llegar al poder. Si bien él nunca militó en la masonería, eran tantas sus ansias de poder que simpatizó con la misma, aun sabiendo que los intereses de la masonería no eran acordes a los ideales revolucionarios de los que se jactaba de haber luchado. Cuando su pupilo Plutarco Elías Calles llegó al poder,
Obregón empezó a maquinar su reelección al término del mismo, ocasionando descontento e incluso atentados hacia él. Sin embargo, Obregón estaba con un pensamiento de que solo él podía llevar el timón del país, un pensamiento que el anterior derrocado presidente Díaz había tenido durante casi 30 años. Una vez reelecto, Obregón fue asesinado por José de León Toral, aunque al principio se creía que actuó solo. La realidad es que había sido asesinado en un complot orquestado en las sombras por Plutarco Elías Calles y otros disidentes de Obregón, haciéndolo asesinado por quien fuera su propio pupilo, como él mismo lo habría hecho con Carranza tiempo atrás. Obregón, al igual que sus contemporáneos, luchaba por poder, no por el bien común, y al igual que políticos modernos harán lo que sea con tal de estar o mantenerse en el poder. Hay quien dice que el poder corrompe, sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que el poder es como el dinero, solo te da una confianza que se convierte en soberbia, y muchas veces solo demuestra tu verdadero carácter. 100 años después de la firma de los tratados de Bucareli, es probable que algún presidente del México moderno los vuelva a firmar y pongan cualquier excusa para evadir el hecho que es entregar la soberanía a un país tan decadente como lo es el país del norte actualmente, que se aferra a un estatus que ellos mismos acabaron. Solo recuerda que cualquier acción que los dirigentes tomen hoy en el país tendrá una repercusión mañana. Yo me despido no sin antes decir que sabemos y que creemos saber.